Muy bien, vamos a empezar entonces con el resumen del capítulo 2, la grabación, porque ya tuvimos una previa. Bien, el capítulo 2 se llamó El secreto de Gabriel Syme. Ciertamente los títulos nos van dando ya la orientación por donde vamos a ir. Acuérdense que el capítulo 2 termina justamente con su gran giro argumentativo en donde pensábamos que era un tipo aparecido y en realidad era un policía, ¿no? No era solamente el poeta Gabriel Syme. Bien, ¿qué es lo que nos dice Damián Pérez? Sam y Gregory están sentados en la mesa del bar, conversan y piden comida. De pronto la mesa comienza a girar y ellos descienden a un nivel subterráneo. Al descender, Gregory utiliza un santo y seña, Joseph Chamberlain, para que le permitan entrar. Habíamos dicho que este Joseph Chamberlain fue un estadista, todo lo contrario de su pensamiento político con el anarquismo. Es lógicamente una ironía de Chester. Entonces le revela a Sain que se trata del escondite de una organización anarquista secreta de la que él mismo participa, una más radical que otras, ya que busca derrocar no solo los gobiernos, sino también todas las convenciones, matar a Dios inclusive, parangonando un poco la frase de Nietzsche. Sain le pregunta cómo es posible que siendo parte de una organización clandestina, él hable abiertamente sobre ser un anarquista. Gregory le explica que se disfrazan de anarquistas para que nadie los tome en serio como una amenaza. Syme, intrigado, pregunta sobre el jefe del grupo y Gregory menciona a Domingo, un líder carismático y misterioso. Le cuenta que el Consejo Supremo de Anarquismo consta de 7 miembros y que cada uno recibe el nombre de un día de la semana. Además, le dice que quien ocupaba el cargo de jueves murió, por lo que ese mismo día la organización debe elegir un reemplazante. Gregory sabe que es él el principal candidato y está emocionado por la elección. En ese momento, Syme le dice que él también tiene un secreto y le hace prometer que no le dirá nada a los anarquistas. Gregory acepta. Entonces Syme revela que es un detective de la policía que ha estado investigando el grupo de anarquistas como agente encubierto. Gregory queda impactado por esta revelación. Ahí está el plot twist, ¿no? Giro argumentativo. No nos imaginábamos. Y ¡pac! Pasa algo. La escena concluye con el sonido de pasos que se acercan, lo que hace callar a los hombres. Los anarquistas están llegando a la reunión. Dos frases que rescata Damián Pérez de este momento. Primera frase, perdón, no es frase, más bien contenido de lo que hemos leído. Perdóneme si no disimulo mi placer, le decía sonriendo a Gregory. No todas las noches tiene unos sueños tan agradables. Esto de que una pesadilla acabe en langosta es para mí de una novedad encantadora. Lo que muchas veces me ha sucedido es lo contrario. No está usted soñando, se lo aseguro. Antes está usted próximo al momento más real y conmovedor de su vida. Pero aquí está el champán, verá usted. Confieso que hay alguna proporción entre las interioridades de este excelente hotel y su aspecto exterior tan sencillo y humilde. Es que somos muy modestos. Sí, nosotros somos los hombres más modestos que ha habido en el mundo. Es una cita donde Damián Pérez rescata este momento en donde está en un lugar que aparentemente por fuera es muy humilde y por dentro es una comida de lujo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice con esto? Este diálogo tiene lugar en la taberna donde Gregory conduce a Syme para revelarle al consejo anarquista que se esconde debajo. El intercambio tiene lugar luego de que le sirven a Syme la langosta que había pedido en broma. Además del humor paradójico, producto del contraste entre la fachada del lugar y la lujosa comida, la conversación apunta al carácter surrealista de la escena. Este aspecto irá creciendo a medida que avanza la trama, que hacia el final se vuelve completamente absurda y onírica. El fragmento incluye además un guiño al subtítulo de la novela que se llama Pesadilla, ¿no? Recordemos que la novela completa tiene como subtítulo Pesadilla, ¿no? Bien, y finalmente, la última cita que señala como interesante Damián. Dice, queremos abolir a Dios, esto lo dice Gregory, ¿no? Declaró Gregory abriendo los ojos con fanatismo. No nos basta aniquilar algunos déspotas y uno que otro reglamento de policía. Hay una clase de anarquismo que solo eso pretende, pero no es más que una rama del no conformismo. Nosotros minamos más hondo y os haremos volar más alto. Queremos abolir esas distinciones arbitrarias entre el vicio y la virtud, el honor y el deshonor en que se fundan los simples rebeldes. Los estúpidos sentimentales de la Revolución Francesa hablaban de los derechos del hombre, pero nosotros odiamos tanto los derechos como los tuertos y a unos y a otros los abolimos. Dice Damián respecto de esta cita, en este discurso que Gregory se pone en juego el estilo hiperbólico de la novela, que plantea de manera exagerada los planteamientos que conducen a sus personajes.
En este caso hace hincapié en la diferencia entre el anarquismo tradicional y el verdadero anarquismo que él promueve, un anarquismo, no nos olvidemos, sumamente radical. El primero, más cercano al comunismo o al socialismo, movimientos que intentan una alternativa a la realidad social acuciante, a esto se refiere cuando dice no es más que una rama del no conformismo, y el segundo, más extremo, está vinculado en el libro a la filosofía nietzscheana que afirmaba la muerte de Dios y al nihilismo, doctrina que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido, ¿no? La doctrina del famoso sinsentido, que la vamos a no ahondar, pero la vamos a topar el día jueves, ¿no? Nietzsche aquí va a ser una figura fundamental, Schopenhauer también, y ciertamente Marx y Engels con todo el marxismo, el materialismo histórico, ¿no? La abolición de toda religión, la religión es el opio del pueblo, todos estos elementos, más el positivismo de Comte y el pragmatismo de James y el psicoanálisis con Freud, bueno, Chess no se va a meter con todo mundo, ¿no? No va a dejar a nadie vivo, ¿no? La capacidad de este hombre para meterse con estos pensadores, desde su tarea de periodista disfrazado de filósofo o de filósofo disfrazado de periodista, no sabemos bien cómo lo hizo. Pero bueno, no sé quién quisiera ayudarnos leyendo el día de hoy el capítulo 3 que se vuelve más interesante todavía. No sé quién se apunta. ¿Quién quisiera? Dani, si quieres, yo te ayudo, pero no puedo Perfecto, prender la cámara. no te preocupes, te escuchamos. ¿Quién más? No sé si alguien más. Mamá, perfecto. ¿Alguien más que quiera aventurarse a leer Yo. hoy? Perfecto, Mariana. Muy bien. Listos, vamos a iniciar entonces con el capítulo 3, así que Yadi, te paso la voz, voy a proyectar nada más de un ratito y ahí estamos. Muy bien. Yo tengo una versión del libro. No sé si es la misma que tú tienes, ¿no es cierto? Es la que nos Y enviaste. si tu traducción es de Alfonso Reyes, es la misma, sí. Sí, sí, es la ¿Eh? misma. Ya, Listo. Bien. listo, vamos. Capítulo tercero. Antes de que penetrase en la estancia ninguno de los recién llegados, Gregory se había repuesto de su sorpresa. De un salto y con un rugido de fiera, se acercó a la mesa, cogió el revólver y apuntó a Syme. Syme, sin conmoverse, levantó su mano pálida y elegante. No sea usted ridículo, Gregory, dijo con una dignidad afeminada de eclesiástico. ¿No ve usted que es inútil? ¿No ve usted que nos hemos embarcado juntos y juntos hemos de aguantar el mareo? Nada pudo responderle Gregory, pero tampoco acertó a disparar. Solo interrogaba con los ojos. ¿No ve usted que los dos estamos en jaque? Continuó Syme. Yo no puedo decir a la policía que usted es anarquista, y usted no puede decir a los anarquistas que yo soy policía. Lo único que puedo hacer, ya conociéndolo, es vigilarlo. Y usted tampoco puede hacer conmigo otra cosa. Aquí se trata de un duelo intelectual y singular. Mi cabeza contra la de usted. Yo soy un policía desprovisto del auxilio de la policía. Y usted, pobre amigo mío, un anarquista desprovisto de toda esa complicada organización tan esencial para la buena marcha de la anarquía. Aquí, si alguno lleva ventaja, es usted. A usted no le rodea la mirada inquisitiva de los guardias. Y yo voy a estar rodeado de la desconfiada muchedumbre anarquista. No puedo traicionarlo a usted, pero puedo traicionarme a mí mismo al menor descuido. Paciencia, pues. Espere usted a ver cómo me traiciono. Ya verá usted qué bien lo hago. Gregory dejó la pistola y miraba con asombrados ojos a Syme, como si fuera un monstruo marino. No creo en la inmortalidad, dijo al fin, pero si después de todo esto falta usted a su palabra, creo que Dios haría un infierno para usted solo, para hacerle aullar eternamente. Oh, dijo Syme orgulloso, yo no falto nunca a mi palabra. Haga usted como yo. Aquí están sus amigotes. La multitud de anarquistas entró en el cuarto pesadamente, con aire fatigoso. Un hombrecillo de gafas y barbilla negra que llevaba unos papeles en la mano, un tipo parecido a Mr. Time Healy, se desprendió del grupo y acercándose dijo: Camarada Gregory, supongo que este señor es un delegado foráneo.
Cogido de repente, Gregory bajó los ojos y balbuceó el nombre de Syme, pero Syme, con un tono casi impertinente, respondió: Me complazco en reconocer que esta puerta está lo bastante bien custodiada. Mm, No puedo ver bien, Dani, la parte de arriba. Para que sea imposible, gracias a un extraño, entrar hasta aquí, si no es delegado foráneo. Pero el hombrecillo arrugaba el entrecejo con cierta desconfianza. ¿Qué sección representa usted? Preguntó. ¿Qué rama? Hombre, tanto como rama, dijo Syme riendo. Más bien la llamaría yo raíz. ¿Qué quiere decir usted con eso? Quiero decir, contestó Syme parsimoniosamente, que soy un sabatino y que he sido enviado aquí especialmente para ver si se guarda el debido respeto al domingo. El hombrecillo soltó uno de los papeles que traía. Un estremecimiento de espanto recorrió la asistencia. Por lo visto, el temible presidente que respondía a los nombres de Domingo tenía la costumbre de enviar a estas ju- justas algunos embajadores irregulares. Muy bien, camarada, dijo el de los papeles. Creo que debemos darle a usted sitio en nuestra sesión. Si me lo pregunta usted como amigo, dijo Syme con severidad, creo que es lo mejor. Cuando vio terminado el peligrosísimo diálogo con la inesperada salida de su rival, Gregory se puso a pasear la estancia, pensativo. Presa de todas las agonías diplomáticas, se daba cuenta de que Syme saldría airoso de cualquier trance, gracias a su inteligencia y a su audacia. Nada había, pues, que esperar por este lado. Él personalmente tampoco podía traicionarlo, ante todo por el punto de honor. Pero, además, porque si Syme, traicionado, lograba escapar, quedaría libre de su juramento y se encaminaría al próximo cuartel de gendarmes. Y después de todo, ¿qué más daba que un solo policía presenciara una sola de sus reuniones nocturnas? A lo sumo podrían sorprender una parte pequeñísima de sus planes, después de lo cual se largaría y asunto concluido. Pasó por entre los grupos que estaba discutiendo acaloradamente en los bancos y dijo: Creo que es tiempo de comenzar. La lancha estará ya dispuesta en el río. Propongo que el camarada Bottoms ocupe la presidencia. Todos aprobaron alzando la mano, y el hombrecito de los papeles se hundió en el sillón presidencial. Con voz que parecía un pistoletazo, comenzó a hablar. Camaradas, este mitin es de gran importancia, aunque conviene que no sea largo. A nuestra sección le ha correspondido siempre el honor de elegir jueves para el Consejo Central Europeo. Hemos elegido ya muchos jueves, famosos en nuestros fastos. Lamentamos todos la triste muerte del heroico obrero que ocupó este sitio hasta hace unos cuantos días. Ya sabéis cuán importantes han sido sus servicios para la causa. Fue él quien organizó el gran golpe dinamitero de Brighton, que, a pesar de ayudado las circunstancias, habría hecho perecer a cuantos se encontraban en el muelle. Sabéis asimismo que su muerte fue tan altruista como su vida, pues murió mártir de la fe que tenía en una mezcla higiénica de la cal y del agua, como sustituido de la leche, bebida que consideraba como propia de bárbaros, por la crueldad que supone para con las vacas. La crueldad, y cuanto de cerca o de lejos se le pareciera, lo ponían fuera de sí. Pero no nos hemos reunido para hacer el elogio de sus virtudes, sino más difícil tarea. Sí, difícil es elogiarlo como él se merece, más difícil es reemplazarlo. A vosotros, camaradas, toca el elegir esta noche de entre el concurso de los presentes el que ha de ser jueves. Pondré a voto las candidaturas que salgan. Si nadie propone candidatura, entonces no me quedará más remedio que decir que aquel querido dinamitero se llevó consigo a la tumba todos los secretos de la virtud y de la inocencia. A esto sucedió un movimiento de aprobación, discreto y unos imperceptibles aplausos, como a veces se oyen en las iglesias. Después de unos imperceptibles aplausos, perdón, como se oyen en las iglesias, después de un anciano de larga y venerable barba, que tal vez era el único obrero positivo entre toda aquella gente, se levantó trabajosamente y dijo:
Propongo para jueves al camarada Gregory. ¿Hay quien secunde esta candidatura? Interrogó el presidente. Otro pequeñín barbado de cazadora aterciopelada se adhirió al instante. Antes de abrir la votación, dijo el presidente, invito al camarada Gregory a que exponga su profesión de fe a la asamblea. Gracias, Yadi. Muchas gracias. Y Eh, adelante. Mamá, adelante. Sí, sí, sí. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Ya. Gregory se levantó entre una ola de aplausos, mortalmente pálido. Sus cabellos, por contraste, parecían de viva escarlata, pero sonreía y estaba seguro de sí mismo. Ya había tomado su partido y la línea que había de seguir se extendía ante sus ojos como una carretera blanca. Lo mejor era hacer un discurso suave y ambiguo, a fin de convencer al policía presente de que la fraternidad anarquista era, después de todo, una bobería sin peligro. Confiaba para esto en sus dotes literarias, su capacidad para sugerir finos matices y caer sobre las palabras insustituibles, dándose maña y sin perder su fuerza ante el auditorio, podría provocar en la mente de su rival una representación del anarquismo sutil y delicadamente falsa. ¿No había dicho Sain que los anarquistas, bajo su disfraz de matones, se pasaban la vida haciendo el tonto? ¿No sería fácil, a la hora del peligro, hacerle volver otra vez a la primera noción? Camaradas, comenzó, pues su voz moderada y penetrante, inútil decirles cuál es mi conducta, porque es asimismo la suya. Nuestro credo ha sido calumniado, desfigurado, muy confundido y también muy disimulado, pero nadie ha logrado por eso alterarlo en nada. Los que hablan del anarquismo y sus peligros sacan sus informaciones de todas partes, menos de aquí, menos de la fuente. En los novelones de a seis peniques aprenden todo lo que saben del anarquismo, o bien en los periódicos de los tenderos. En el Alice Lupers Holiday, en el Sporting Times, nunca acuden a los anarquistas. Y así no tenemos nunca ocasión de destruir esa montaña de calumnias que pesa sobre nuestras cabezas de uno a otro término de Europa. El que oye decir que somos una plaga viviente no oye en cambio nuestra respuesta. Y esta misma noche en que quisiera mi pasión que mi voz atravesara este techo, tampoco nos darán oídos, porque solo en las profundidades y bajo la tierra pueden reunirse los perseguidos, como en las catacumbas los antiguos cristianos. Pero sí, por algún caso extraordinario, estuviera aquí presente uno de esos hombres que nos desconocen a tal extremo, entonces yo le preguntaría, ¿qué reputación moral tenían los cristianos de las catacumbas? ¿Qué atrocidades no se contaban sobre sus crueldades entre los romanos de las clases más educadas? Pues figúrese ahora, le diría yo, figúrense que estamos puntualmente repitiendo esa paradoja de la historia. Se nos persigue como a los cristianos, porque somos tan inofensivos como ellos. Y si como a ellos se nos toma por locos curiosos, es que somos en el fondo tan mansos como ellos. Los aplausos que habían saludado el preámbulo fueron apagándose gradualmente y pararon de súbito al llegar a la última frase, en aquel incómodo silencio en el de la cazadora chilló. Yo no soy manso, nos asegura el camarada Witherspoon, prosiguió Gregory, que él no es manso. Ah, señores, ¿y cuán difícil es conocerse? Verdad es que habla de un modo extravagante, que tiene un aspecto feroz y para un gusto ordinario poco atractivo, pero el ojo experto de un amigo, como yo lo soy de él, puede adivinar la profunda mansedumbre de su corazón, demasiado profunda para que él la perciba,
Repito que somos los primeros cristianos, aunque hemos llegado muy tarde. Como ellos somos simples, vean si no el camarada Witherspoon. Como ellos, modestos, véanme a mí, también somos misericordiosos. No, no, aulló Mr. Witherspoon desde su cazadora aterciopelada. He dicho que somos misericordiosos, repitió Gregory furibundo, como los cristianos lo fueron, lo cual no impidió que se les acusara de comer carne humana. ¡Oh, vergüenza! Interrumpe Witherspoon. ¿Y por qué no habíamos de comer carne humana? El camarada Witherspoon, dijo Gregory con sonrisa febril. Se pregunta ansiosamente que por qué no se lo comió a él. Nadie, nadie, risa. Por lo menos aquí, en el seno de nuestra sociedad, que lo estima sinceramente, que está fundada en el mutuo amor. No, no, gritó Witherspoon. Abajo el amor, que está fundada en el mutuo amor, hilvanó Gregory, apretando los dientes. No puede haber disidencia respecto a los fines que se ha de proponer la corporación o que yo me he de proponer si es que se me elige para representarla, como un altivo desdén para los calumniadores que nos quieren hacer pasar por asesinos y enemigos de la sociedad humana. Persistiremos con tranquilo valor moral y valiéndonos de la persuasión en los ideales inconmovibles de la fraternidad y de la virtud. Gregory volvió a su asiento, se pasó las manos por la frente. Había un silencio penosísimo. El presidente se levantó como un autómata y dijo con voz descolorida: ¿No hay quien se oponga a la candidatura del camarada Gregory? La Gracias, ¿no? asamblea... Ya, listo. Gracias. Mariana, adelante, por favor. Yes. La asamblea estaba desconcertada y el camarada Witherspoon se agitaba en su asiento y balbuceaba desde sus espesas barbicas. Sin embargo, la fuerza de la rutina hubiera hecho aprobar la candidatura, pero al tiempo en el que el presidente iba a abrir la boca para declararla aprobada, Syme se puso de pie y dijo suavemente: Sí, señor presidente, yo me opongo. Un cambio inesperado de voz es de mucho efecto en la oratoria. Evidentemente, Mr. Syme entendía algo de oratoria. Habiendo pronunciado las anteriores palabras con suavidad y sencillez, hinchó ahora la voz de manera que la bóveda resonó como si hubiera descargado un fusil. ¡Camaradas!, gritó, y todos saltaron en los bancos. ¿Y para oír esto hemos venido aquí? ¿Para eso tenemos que vivir debajo de la tierra como unos ratones? Para oír eso bastaría ir a las comidas de las escuelas dominicales. Hemos revestido de armas estos muros, hemos puesto la muerte tras esa puerta para impedir que venga cualquiera a oír que el camarada Gregory nos aconseje: Sed buenos y seréis felices. La honradez es la mejor política. La virtud tiene en sí misma su recompensa. En el discurso del camarada Gregory no ha habido una sola palabra que no hubiera regocijado a un cura. Muy bien, muy bien. Pero como yo no soy un cura, no me han hecho ni mucha ni poca gracia. Y un hombre capaz de ser un buen cura no es capaz de ser un jueves enérgico, duro e implacable. Muy bien, bravo. El camarada Gregory nos ha dicho, como pidiendo indulgencia, que no somos enemigos de la sociedad. Pero yo os digo que somos enemigos de la sociedad, y tanto peor para la sociedad. Somos enemigos de la sociedad porque la sociedad es la enemiga de la humanidad, su más antigua y despiadada enemiga. ¡Bravo! El camarada Gregory nos dice, como solicitando perdón, que no somos aquí asesinos. Concedido, no somos asesinos, sino ejecutores. ¡Woohoo! ¡Bravo! Desde que Syme se levantó, Gregory lo había estado oyendo con un asombro que se reflejaba casi en una expresión de imbecilidad. Al fin, aprovechando una pausa, sus labios inmóviles se abrieron para dejar salir con una precisión automática:
esta condenación. ¡Hipócrita abominable! Syme clavó su mirada azul en los temibles ojos de su adversario y dijo con altivez: El camarada Gregory me llama hipócrita. ¿Sabe él tan bien como yo que estoy cumpliendo puntualmente mis juramentos y haciendo lo que debo? Yo no me ando con atenciones ni las quiero. He dicho que el camarada Gregory no sería un buen jueves, a pesar de sus amables cualidades. Es inepto para ser jueves, en razón de sus amables cualidades. No queremos que el Supremo Consejo de la Anarquía se contamine de conmiseración lacrimosa. Muy bien. Aquí no hay tiempo que gastar en cortesías ni en modestias. Presento yo mismo mi candidatura contra la del camarada Gregory, como me propondría yo mismo contra todos los gobiernos de Europa, porque el anarquista que ha dado su corazón a la anarquía, ese no se acuerda de la modestia, como tampoco se acuerda del orgullo. ¡Bravo! ¡Woohoo! Yo aquí no soy un hombre, soy una causa. ¡Bravo! ¡Bravo! Me propongo contra el camarada Gregory con la misma impersonalidad, con la misma naturalidad con que preferiría en este muro una pistola a otra pistola. Y digo en suma que antes de tener a Gregory y sus dulzonerías en el Consejo Supremo, ofrezco mi candidatura y... El final quedó ahogado en una catarata de aplausos. Todos los rostros que se habían ido enfureciendo de aprobación a medida que las palabras de Syme eran más violentas, ahora se torcían con gestos de esperanza o se abrían con gritos de entusiasmo. Cuando Syme anunció que estaba dispuesto a ser jueves, un rugido de asentimiento le contestó, que no fue ya posible aplacar. Y aunque Gregory, de pie, mascando espuma, clamaba a plenos pulmones contra el clamor general, nadie lo escuchaba. ¡Deteneos, insensatos! Gritaba. ¡Deteneos! Pero por sobre sus gritos y sobre aquella tempestad de alaridos, se dejó todavía oír Syme con voz de trueno. Yo no iré al consejo a refutar las calumnias de los que nos llaman asesinos. Iré a merecer yo mismo esas calumnias. ¡Bravo! ¡Woohoo! Al sacerdote que dice, ¿estos son los enemigos de la religión? Al juez que dice, ¿he aquí los enemigos de la ley? Al obeso parlamentario que exclama, ahí tenéis a los enemigos del orden público y de la moral pública. A todos esos yo les diré, sois falsos reyes, pero soy profetas verídicos, porque heme aquí venido para destruiros y para cumplir vuestros augurios. El inmenso clamor se fue lentamente apaciguando. Aunque de que hubiera cesado del todo, Witherspoon se había puesto de pie, el pelo y la barba erizados, y había dicho, propongo como enmienda que el camarada Syme sea designado para el puesto. ¡Alto! ¡Deteneos! ¡Repito! Gritaba Gregory frenético. ¡Todo es una! La voz fría del presidente vino a cortar sus protestas. ¿Hay quien secunde la enmienda propuesta? Un sujeto alto y flaco de ojos melancólicos y barba a la americana hizo ademán de levantarse entre los últimos bancos. Gregory, que había estado aullando hasta entonces, habló ahora con una voz más extraña que sus aullidos. Acabemos, dijo, y su voz cayó como una piedra. Este hombre no puede ser electo, porque es un... ¿Sí? Dijo Syme imperturbable. ¿Qué es? Gregory gesticuló sin articular palabra. Un leve sonrojo sucedió a su lividez anterior. Porque es un hombre, dijo, que carece casi por completo de la experiencia necesaria. Y se dejó caer en el banco. Pero ya el hombre alto y flaco de la barba americana estaba de pie, diciendo con un monótono acento americano, me adhiero a la candidatura del camarada Syme. Según la costumbre, dijo Mr. Buttons, el presidente con mecánica rapidez será presentada al sufragio la enmienda Syme. Ahora hay que saber si el camarada Syme... Gregory estaba otra vez de pie, jadeante. Camaradas, suplicó, perdón. Yo no soy un loco.
Oh, oh, protestó Witherspoon. Yo no soy un loco, insistía Gregory con una sinceridad angustiosa que suspendió la asamblea por un instante. Os voy a dar un consejo, y llamadme loco si queréis. No, tampoco es un consejo porque no voy a daros ninguna razón para apoyarlo. Es una orden, sí. Os empeñáis, decid que es una locura, pero obedecedla. Pega, pero escucha. Matadme, pero obedecedme. No elijáis a ese hombre. La verdad, aún encadenada, es tan terrible que por un instante pareció que la efímera victoria de Syme iba a doblarse como un junco bajo la tempestad. Pero ¿quién hubiera visto los tranquilos ojos azules de Syme? Nada habría temido. Contentóse con decir: el camarada Gregory ordena. Esto bastó para romper el encantamiento. Al punto gritó un anarquista: ¿Y quién es usted para mandar? Usted no es el domingo. Y otro con un vozarrón: Usted no es el jueves. Camaradas, gritó Gregory con la voz del mártir, que en el éxtasis del dolor acaba por sobreponerse al dolor. Poco me importa que me detestéis como un tirano o como un esclavo. Si no escucháis mis órdenes, recibid al menos mi humillación. Me arrodillo ante vosotros, me echo a vuestros pies, os imploro, no elijáis a ese hombre. Camarada Gregory, observó el presidente, realmente la actitud de usted no me parece muy digna. Por primera vez desde el principio de la discusión, hubo un corto silencio. Gregory se volvió a sentar. No era un hombre, sino un pálido despojo humano. El presidente soltó la frase ritual como un reloj de repetición. Se trata de saber si el camarada Syme debe ser electo para desempeñar el cargo de jueves en el Consejo General. Rumor semejante al del mar. Todas las manos se levantan formando un bosque de ramas. 3 minutos después, Mr. Gabriel Syme, del servicio de la policía secreta, era elegido para desempeñar el cargo de jueves en el Consejo General del Anarquismo Europeo. Toda la asamblea parecía estar pensando en la lancha que esperaba en el río, en el bastón de verduguillo y el revólver que estaban sobre la mesa. En cuanto la elección se dio por irrevocablemente concluida y Syme recibió sus credenciales, todos se pusieron de pie y se mezclaron en la estancia. Syme, sin saber cómo, se encontró de manos a boca con Gregory, que lo contemplaba con asombro y con odio. Ambos callaron. Al fin Gregory pudo articular: ¡Es usted un demonio! ¿Y usted? Contestó el otro. Es todo un caballero. Usted, decía Gregory temblando, usted me ha metido en esto. Usted fue el que... Sea usted razonable, dijo Syme. Si a eso vamos, ¿quién me trajo a mí a este parlamento de demonios? Usted me hizo jurar, antes que yo a usted. Yo creo que los dos hemos hecho lo que creíamos que estaba bien. Pero diferimos de tal modo en nuestro concepto del bien que entre nosotros no puede haber la menor concesión. Entre nosotros no puede haber más que el honor y la muerte. Después se cubrió con la capa y se embolsó la botella. El bote espera, dijo Mr. Buttons, interponiéndose. Tenga usted la bondad de seguirme. Con pasos de guarda nocturno de almacén, Mr. Buttons condujo a Syme por un pasadizo y estrecho y blindado. El agonizante Gregory le seguía pisándole los talones. Al cabo del pasadizo, Buttons abrió una puerta que dejó ver bajo la luna la plata y azul del río, como en un escenario de teatro. Muy cerca de la salida esperaba el bote de vapor, masa oscura y pequeña que parecía un dragoncito con un ojo rojo encendido. Ya a punto de subir, Gabriel Syme se volvió al ensimismado Gregory. «Ha cumplido usted su palabra», le dijo cortésmente, la cara escondida en la sombra. «Es usted un hombre de honor. Le quedo a usted muy agradecido. Y ha cumplido usted su palabra hasta en un sentido muy especial. Me prometió usted una cosa al principio de todo esto que también me la ha cumplido usted». «¿Qué cosa?», preguntó Gregory, que tenía un caos en el alma.
¿Qué cosa le prometí a usted? Una noche muy divertida, dijo Syme, y subió en el bote, que al instante se puso a andar. Syme hizo un saludo militar con el bastón. Gracias, Mariana. Muy bien, qué interesante, ¿no? Te agradezco mucho por la narrativa, específicamente justo lo que ahora leíamos al inicio que decía este Chesterton, ¿no? Que él concibe también en parte esta narrativa como si fuera un teatro. Y eso lo vemos, porque tranquilamente podríamos representar esto en una obra de teatro perfecta. Sí, gracias Mariana por tu lectura, a mi mamá también y ella. Así que bueno. Antes de pasar a salas, vamos a darnos unos 5 minutitos para leer el análisis con respecto a este capítulo y el capítulo 2. Recordemos que no habíamos leído el capítulo 2 precisamente porque están unidos los dos análisis, según lo que propone Damián Pérez. Así que bueno, vamos a leer entonces el análisis de los dos capítulos juntos, que va a dar un contenido bien interesante de toda la lectura y de ahí ya pasamos a conversar brevemente a salas. Así que bien, les voy a leer entonces los análisis. Bueno, lo podemos seguir todos en sus pantallas. Dice, en los capítulos 2 y 3 se acentúa el tono jocoso a través del absurdo y la paradoja. Lo insólito de las situaciones genera un efecto cómico al tiempo que confirma al lector el hecho de que en la novela que está leyendo nada es lo que parece. Cuando Gregory conduce a Syme a la oscura taberna bajo la que se esconden los anarquistas, el sitio aparenta ser un lugar pobre y rudimentario, un lugar para el consumo de la clase trabajadora. Sin embargo, le sirven a Syme una langosta, champán y delicados postres. El procedimiento consiste en colocar una cosa, la comida lujosa, en un lugar donde no corresponde, un bar de los bajos fondos, para provocar la risa o el extrañamiento. Pero ese desplazamiento también anticipa el juego de paradojas que se va a profundizar hasta el límite del absurdo en la novela. Se introduce, por otra parte, la noción de disfraz, que será clave desde este punto en adelante. El hecho de que los anarquistas tengan una vida de lujos sugiere una mirada crítica señalando las contradicciones, a su manera exagerada, de ciertos sectores de la vanguardia política y filosófica, como el anarquismo y el nihilismo. La paradoja entonces no es solo un procedimiento, sino un tema que plantea cuestionamientos filosóficos mucho más profundos. ¿Es el anarquismo verdaderamente un movimiento popular o un privilegio de las élites? ¿Los filósofos y defensores del modernismo abogan por la humanidad o contra ella? Son estas las preguntas que rigen la trama y sobre las cuales regresa una y otra vez el argumento, ya sea a través de los intercambios de sus personajes, o de las alegorías, o del humor. Me parece bien interesante tenernos un rato acá, ¿no? Estas preguntas son profundas, es decir, algo que merece mucho reconocimiento, que lo estético, el juego de las paradojas, nos lleve a una experiencia ética. Yo creo que ese pasaje es muy interesante en la novela, de lo estético a lo ético. Y con lo ético me refiero a las preguntas filosóficas, ¿no? Es decir, todos estos defensores de la modernidad, que me parece una pregunta interesantísima, lo que les decía, el nihilismo, ¿no? La sujeción del hombre como centro, dejando a un lado toda la parte cosmológica, el avance de las ciencias, ¿qué trajo? ¿Aportes de la humanidad o un completo caos? Les digo porque resultado de este avance científico enorme fue, claro, un montón de cuestiones importantes en la ciencia, pero también ocasionaron armas nucleares, por ejemplo, ¿no? Siempre están esas paradojas. Eso se va revelando también. En cuanto al desarrollo, continúo con la lectura de la trama. A partir del momento en que Sain desciende con Gregory al plano subterráneo de los anarquistas, se precipitan los giros argumentales, lo que se conoce comúnmente como plot twist en la teoría narrativa anglosajona, y la novela se torna un juego de enredos, de engaños y falsas identidades. Gregory revela su participación en el Supremo Consejo de la Anarquía, y poco después Sain revela su condición de infiltrado de la policía, disparando el conflicto y convirtiéndolos en antagonistas. Y cita textualmente el texto. ¿No ve usted que los dos estamos en jaque? Continuó Syme. Yo no puedo decir a la policía que usted es anarquista, y usted no puede decir a los anarquistas que yo soy policía. Lo único que puedo hacer, ya conociéndolo, es vigilarlo. Y usted, conociéndome, tampoco puede hacer conmigo otra cosa. Aquí se trata de un duelo intelectual y singular, mi cabeza contra la de usted. María en una de las salas nos comentaba que suena mucho a un juego de ajedrez, y en efecto, están dos piezas en jaque mate, ¿no?
El duelo, planteado así entre los dos personajes, tiene un carácter lúdico y permite a los lectores ser espectadores de una prometedora y entretenida competencia entre dos mentes perspicaces y sarcásticas. De esta manera, la idea de juego está presente en todo el libro y junto a la línea argumental conspirativa de la trama, ameniza la densidad de los planteamientos filosóficos que se proponen paralelamente. Además, la idea del desafío puramente intelectual puede leerse como una alusión a la propia novela. El autor advierte e invita a los lectores a adentrarse en la ficción como en un juego. La dinámica planteada homenajea a las clásicas novelas de detectives, al estilo de Sherlock Holmes, solo que Chesterton invita a descubrir un sentido más que un culpable. El enigma consiste en desentrañar las señales que en El hombre que fue jueves aparecen bajo la forma de símbolos y alegorías, es decir, parangonando o haciendo una teoría de comparación literaria entre Sherlock Holmes y El hombre que fue jueves. La gran diferencia y lo que le asemeja es que se trata de revelar un misterio como semejanza, pero quizá el misterio del uno es encontrar al culpable y el otro es ver cuál es el sentido que está oculto detrás de los diálogos. Me parece una cuestión que le plantea al lector un juego lindísimo, ¿no? Juguemos un poco también entonces a ir descubriendo eso. El siguiente giro argumental que sobreviene en el tercer capítulo, el que acabamos de leer, es el de la actuación de Sain frente al Consejo de los Anarquistas. Como es habitual en esta novela, la realidad parece trastocada y todo se vuelve al revés. Gregory da un discurso humanista y cristiano, y Sain un discurso anarquista y nihilista. ¿Sí ven cómo se da un quiasmo, una especie de cambio, ¿no? Más allá de la explicación contextual, Gregory intenta matizar su discurso al saberse bajo el ojo de un agente, y Sain procura convencer a los anarquistas para poder infiltrarse. Los discursos de cada personaje demuestran que en el fondo son intercambiables. En sus dichos, Gregory compara al movimiento anarquista con el cristianismo, señalando la paradoja de la historia que los hermana, y cita: ¿qué reputación moral tenían los cristianos de las catacumbas? ¿Qué atrocidades no se contaban sobre sus crueldades entre los romanos de las clases más educadas? Pues figuraos ahora que estamos puntualmente repitiendo esa paradoja de la historia. Se nos persigue como a los cristianos porque somos tan inofensivos como ellos, y si como a ellos se nos toma por locos furiosos, es que somos en el fondo tan mansos como ellos. ¿No eran los cristianos una especie de anarquistas en su época, que venían a romper el orden, por ejemplo, del panteísmo romano heredado de los griegos? Pregunta, ¿no? El discurso de Sain, por su parte, lleva al extremo la idea del hombre como enemigo del hombre. Dice, el camarada Gregory nos ha dicho, como pidiendo indulgencia, que no somos enemigos de la sociedad, pero yo os digo que somos enemigos de la sociedad y tanto peor para la sociedad. Somos enemigos de la sociedad porque la sociedad es la enemiga de la humanidad, su más antigua y despiadada enemiga. Vistos en contigüidad, ambos argumentos comparten fundamento. La historia es paradójica y la sociedad ha perseguido a quienes después ha convertido en sus mártires. Ha transformado en próceres o santos a quienes antes consideraba criminales. La disputa intelectual que se extiende de aquí en adelante versa en torno a este debate. La respuesta que debe dar la humanidad frente a todo aquello que amenaza con destruirla, aunque esa amenaza sea ella misma. Los dos caminos que se vislumbran bajo la forma de una disparatada conspiración mundial son el del nihilismo y la autodestrucción por un lado, y el de la autosacrificio y el amor cristiano por el otro. Estos son los dos grandes corrientes que están en disputa y que no han terminado. Hasta ahora siguen, y yo creo que siguen también en el alma humana de cada uno de nosotros. Y ahí entraría el plano existencial que espero que podamos conversarlo ahora en las salas. Por último, cabe destacar la profundización del mecanismo del disfraz llevado al paroxismo de la confusión de la propia identidad. La simulación se vuelve tan veraz que hace dudar acerca de la existencia de un sujeto original y real. El disfrazado que se convierte en su disfraz es un motivo que se repetirá hasta el final del mismo en que lo hace el no disfraz, el disfrazarse de uno mismo. Este segundo es el caso de Gregory, que se hace pasar por un anarquista para que no descubran que es anarquista. Como Joseph Chamberlain o como Lucifer, el ángel caído, todas las personas pueden ser una cosa y al mismo tiempo lo opuesto. Así, hacia el final de este capítulo, Gregory, anteriormente descrito por sus cabellos rojos y su rostro demoníaco, se describe como un mártir en el éxtasis del dolor y acusa a Syme de ser un demonio. ¿Sí ven el intercambio? Qué riqueza de juego, parece que estamos en una cuestión
Y todo en una narrativa que se va construyendo y que nos va también posicionando a nosotros en temas existenciales en un capítulo que no duró más de 20 minutos, ¿no? Es impresionante. Bueno, vamos a conversar entonces ahora en salas. ¿Qué nos va tocando de este texto? No sé si está, creo que no está Alexis, ¿no? No, Dani, sí. Dani, un por si acaso no te olvides de la invitación de Mr. Book. Ah, sí, esa la voy a enviar al grupo y después de salas la tratamos, no hay problema. No se acaba todavía, no hemos acabado, por si acaso, vamos a salas. No sé si mamá nos puedes ayudar con una sala, por favor, y yo me iría a la otra. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Muy bien, listo, vamos entonces. Ahí acabo de abrir las salas. Nos damos unos 10 minutitos a 15 minutitos para conversar. Muy bien. Bueno, bienvenidos a la sala. Quisiera un poquito escucharles qué les ha parecido este capítulo, cómo van sintiendo la novela, qué cosas les llama la atención y qué reflexiones surgen. Así que nos Mm. escuchamos un ratito. No sé quién quisiera compartir. Dani, yo tendría Bueno, una... Ah, no, no, Jorge, por favor. No, no, disculpa. creo que has estado lejos. Siga, disculpa. Bueno, en realidad, como he leído los tres capítulos, los dos capítulos primeros los leí corrido, ¿no? Y un poco había leído un poco la biografía, un poco de detalle de Chesterton. Cuando leo, me imagino y me figuro cómo es él o cómo lo describen en las biografías, ¿no? El personaje que es. Y cada vez que comienzo a leer, como a ver, a medida que avanzan los capítulos, es impresionante cómo él pone su personalidad en la escritura, en realidad. O sea, te vuelve una escritura hilarante, jocosa, que uno hasta leyendo se ríe como loco solo, así más o menos. Entonces, me impresiona eso un poco en toda la narrativa de lo que estamos en los capítulos, ¿no? Es un poco el comentario. Gracias, Jorge. Sí, en efecto, Chesterton tiene como esta marca propia, ¿no? Era una persona realmente que le gustaba mucho el humor y hace el acento en esa ironía, en ese humor que uno lo va como viendo, las palabras que usa, los acentos, las imágenes, ¿no? Uno le mantiene como muy despierto. Y como les decía, realmente es como una obra de teatro, ¿no? Uno podría poner tranquilamente a sus personajes a discutir, a debatir ahí y se generaría algo muy, muy chistoso, ¿no? Pero el mismo cambio es gracioso, es decir, Gregory termina puesto en jaque realmente, ¿no? El Lamentable, twist. Ujú. claro, es bien interesante. Gracias, Jorge. Jorge Loaiza, adelante. Jorge 2. Bueno, muy bien. Dani, yo antes tendría una consulta previa, ¿no? Y en relación a los títulos que los autores le ponen a sus novelas, ¿no? En algún momento, bueno, todavía no lo hemos terminado, en las entrevistas que tú has leído, ¿por qué le pone pesadilla adicionalmente digo, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de cómo le ponen los títulos? O cómo los autores ponen los títulos, y en especial a Chesterton. Claro, el título completo es del hombre que fue jueves una pesadilla, ¿no? Sí. Claro, en Y algún momento se refiere así. O sea, nosotros, por supuesto, cuando terminemos lo vamos a saber, pero es bien difícil ponerle título, ¿no? En algunos casos es evidente, por ejemplo, Hermann que es Siddhartha, mm, comienzas con Siddhartha. Inclusive hay otras cosas más complicadas, porque, por ejemplo, en Gertrude, del mismo Hermann Hesse, Gertrude aparece en la mitad del libro, ¿no? ¿No? claro. Entonces, esa era una consulta previa, nada más, ¿no? ¿No? Sí, bueno, tomemos en cuenta todo el tema onírico con el que inicia la obra. El mismo, en el capítulo uno él dice, ¿no? Todo esto que va a suceder es tan irreal que puede parecerles un sueño, ¿no? Esta idea de todos los acontecimientos que vamos a ver y que todavía no terminamos de ver parece tan, eso, irreal, que parece que estamos en una especie de sueño y tiene que ver eso también con el título, ¿no? Porque es el hombre que fue juez, pero el refuerzo del onírico, ahí también el título interesante. Pero sí, lo trata, lo vamos a leer ahora que terminamos de leer la entrevista que le hacen a Chester, va a hablar un poco de ese tema, sí. Ya, correcto. Y el otro, ya con esto breve termino, el, la narración es solamente un puente entre los diálogos.
los protagonistas de este tipo de estilo de escritura es la confrontación, ¿no? Entre partes, ¿no? Entonces, la narración es como al revés, ¿no? Como que a veces encontramos en otros narradores, en el caso de Isabel, por ejemplo, Isabel Allende, disculpe usted, ¿no? Habían diálogos en pequeñas partes, pero la narración era lo que más encontraba, ¿no? ¿No? Pero en este estilo es distinto, ¿no? Nada más ese comentario, después volveremos si hay oportunidad. Sí, en realidad, justo como lo que mencionas, lo que sucede en la trama no hay muchos acontecimientos como pasaba con Allende, sino que la riqueza está en los diálogos. Ahí se gesta toda una configuración, ¿no? Ahí se da la historia en realidad, se dan como las disputas, ¿no? Es otro estilo, otro modo de acercamiento, y como decía Jorge, muy apegado a lo que le cantaba Chesterton, que era ser un polemista, ¿no? Armar debates, y bueno, se refleja mucho en la obra. Ciertamente. Gracias, Jorge. No sé si Damián, Cari, Yadi quisieran comentar algo a mí. Yo solamente quería decirle algo. Me llamaba mucho la atención esto de. Hay una frase que dice ahí, dos frases en realidad. La primera dice: Yo aquí no soy un hombre, soy una causa. Me hizo acuerdo de cómo las ideologías, las causas pueden como suprimir la imagen del ser humano, ¿no? Terminamos ya no siendo sujetos con rostro, con apellidos, con humanidades, con historias, sino defendiendo ideologías, ideas, ¿no? Y nos convertimos, parecería como en una idea, perdemos ese sentido de humanidad. Me ha llegado esa frase. Y la otra que dice, diferimos de tal modo el concepto del bien que entre nosotros no puede haber la menor concesión, ¿no? Y claro, es un poco la sociedad del relativismo. Yo me he puesto a pensar cuando no hay bien y todo se relativiza. ¿Cómo llegamos a un consenso de lo que para mí es bueno y para el otro no? ¿No? ¿Cómo logramos llegar a un equilibrio? Si hay un completo relativismo, si todo es igual, si cada uno mira por su cuenta. Me ha hecho pensar mucho en ese tipo de discurso que es el que proclama y que se van dando entre más bien los diálogos que se van dando, ¿no? Y lo que dice Sai me parece interesantísimo. No somos asesinos, sino ejecutores. Eh, es muy irónica la frase, así que bueno, me ha llamado mucho eso la atención. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Yo, Dani, Adelante, ya. bueno, yo me mantengo en algo que les decía en la primera clase que tuvimos y que hicimos las salas, y es que esta obra tiene una particularidad, ¿no? Y es lo que tú acabas de decir, es más bien una obra llena de diálogos. Entonces es como que requiere más concentración porque hay momentos en los que uno tiende a perderse y luego se da cuenta quién es el actor de ese diálogo. Entonces, sí, me llamó la atención lo que tú acabas de decir. Creo que esta sería una obra muy interesante si la puedes poner en un escenario porque bueno, es muy expresivo el autor, no, eso no se lo puede negar, te transporta a las experiencias propias del texto, pero sí, a mí me está resultando medio complejo el tema de leer estos diálogos, porque claro, cuando tú lees una obra que va a hacerse teatro, o sea, que va a hacerse una obra escénica, te dicen, no, actor uno, lo que dice actor dos, y tú sabes, pero acá no. Entonces me ha parecido un reto, como yo les decía al inicio, en la primera clase a los chicos, sí me pareció un reto leer este tipo de obra. Pero sí, es No. muy interesante por el contexto histórico, me gusta mucho. Ujú. Gracias, Yadi. Sí, es muy válido, como mencionas, cuando hay muchos diálogos entrecruzados, porque si bien Gregory y Symes son los dos personajes que más dialogan entre ellos, ciertamente por ahí surgen otro tipo de diálogo y sí, implica, como decías, un poco más quizá de concentración, de apuesta al detalle, y sin embargo yo creo que se entiende en el contexto global, es decir, se va viendo por dónde van los diálogos, qué posiciones toma cada uno, eso también es como importante tenerlo en cuenta. Y claro, si es que fuera como una obra de teatro sería mucho más sencillo, ¿no? Sign, Gregory, se puede ir como haciendo. Quizá también dependa del que cuente o del que esté leyendo, ¿no? Que también puede haber como esa pequeña confusión. Por eso lo que ha hecho el ejercicio de hoy de María me parece muy interesante, ¿no? Incluso dramatizar la lectura es una forma muy bonita de leer. Estamos leyendo para otros también, ¿no? Entonces puede ayudar mucho como el matizar las voces, en fin. Pero gracias, Yadi, es válido, sí. Lo que yo te animaría es que no, que persista en la lectura hasta el final,
Yo creo que los resúmenes y los análisis ayudan como para ir viendo Sí, más o son menos. muy útiles en realidad, Dani. Así que nada, Gracias. dale hasta el final y veamos. Puede ser que no, que Chesterton no sea el estilo que te guste más de la literatura y está muy bien. Puede ser que por ahí, pero bueno, ya te darás cuenta y sabes un poquito de que por ahí no va o sí, no sé, puede sorprenderte al final. Así que Sí, vamos sí, bien. sí. Gracias, Yari. No sé si alguien más quisiera comentar, Damián, Irma, Cari. Cari me dice que está con el internet un poco inestable, así que no te preocupes. Si es que si quieres, Cari, dejarnos un mensajito, lo leemos, no hay problema. Sí, Irma, Damián. Sí, a ver, gracias, Dani. Yo también te confieso que los capítulos 1 y 2 sí me resultaba difícil seguir, ¿no? Pero este capítulo creo que ya se me hizo más fácil y me pareció muy, muy interesante cómo el contraste entre el orden y el caos se intensifica, ¿no? Mm, Creo que también ayudó mucho en efecto cómo lo leyó Mariana, ¿no? Y también este aire de misterio también se profundiza, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención y me impresionó es la capacidad de Syme, que siendo policía toma otra identidad, ¿no? Cosa que hasta yo estaba convencida de que él debe ser juez. Entonces, muy, muy interesante en cómo lo pone el autor, ¿no? Y esa capacidad de ponerles así a estos dos personajes de contrastarlos de esa manera, pero más me impresionó en este caso, en este capítulo, esa identidad que asume Sam y que logra conversar a todos cuando en su interior no es así, ¿no? Es lo que tú decías, que le tocó jugar esa imagen que le puso en ese caso ese consejo, ¿no? mm. Eso, Dani. Gracias, Irma. Sí, es esto que mencionas es central porque realmente nadie se lo esperaba, ni el lector, cuando uno lo lee, no se espera que Sam vaya a reaccionar de esa manera, pero Gregory, que es el personaje, tampoco se lo espera. Es decir, ahí está justamente este giro inesperado que da la historia, porque Gregory en el fondo da un discurso también muy apegado, es un discurso muy apegado al amor, a la misericordia, en cierto sentido también a una especie de orden, ¿no? Como si fuera una víctima, inclusive al final ya se pone como si él estuviera, si incluso se fuera a sacrificar por los otros. Eh, Precisamente lo hace con el motivo para que Syme no se alarme, porque ya sabiendo que es policía, lo que dice, bueno, para que no crea que somos anarquistas radicales y que vamos a hacer una locura, bueno, voy a suavizar un poco el discurso. Y Syme termina dando la vuelta, recalcando, se pregunta, bueno, yo me pregunto, ¿para qué? Y ahora Syme es elegido como jueves, ¿no? En el Consejo de los Anarquistas de toda Europa, es el que representa o el que encarna el papel ahora de jueves, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? No sé. Bueno, ahí la historia se irá tomando más formas, pero es interesante esos cambios, ¿no? Gracias, Irma. Damián, habías levantado la mano. No sé si quisieras comentarnos algo. Hola, ¿qué tal con todos? Bueno, a mí en particular, bueno, yo siempre hago como ciertas asociaciones de cosas que me vienen a la mente, ¿no? Entonces, en estos intercambios entre, o sea, estos intercambios en los que dialoga Sain y Gregory, eh, y después ese plot twist, digamos que existe cuando Gregory más bien es el que realiza un discurso que apela más a los anarquistas que alguien que se supone que está ahí dentro. A veces me recuerda a los diálogos que a veces, no sé si han visto ustedes, bueno, a veces pasa mucho, pero hay diálogos entre ateos y cristianos en los cuales pareciera ser que los ateos saben más de cristianismo que los mismos cristianos. Entonces, a mí me recordó mucho eso, ¿no? Entonces, me pareció que en ese discurso en particular, él estaba demostrando que conocía cómo pensaban los anarquistas. O sea, no siento que sea un discurso a la ligera, nada más, sino que él, obviamente, como investigador, ya los venía estudiando, ¿no? Entonces ya sabía, y aparte es bastante artificioso, porque en los espacios políticos la palabra es, digamos, un artefacto muy importante. Entonces, si alguien, y eso es a todo nivel ideológico, ¿no? O sea, si alguien nos habla bonito, con convicción, si alguien nos dice lo que piensa y si alguien, digamos, se la cree, la siente, entonces uno es más probable que realmente ese discurso nos llegue.
Entonces, eso me pareció, digamos, bastante interesante porque, digamos, hoy en día que se defiende mucho, y sobre todo, digamos, en un contexto como el nuestro, donde hay cosas muy polarizadas y mucha gente como que defiende a ese nivel, digamos, lo que piensa, ¿no? Claro que aquí en el contexto de la obra, digamos, es más, como dije antes, artificioso, porque estamos viendo que cada uno finalmente logró, perdón, más bien la palabra sería, adquirió lo que el otro pensaba del otro. Entonces, Syme realmente teniendo el discurso para los anarquistas, digamos, en la punta de la lengua, y más bien Gregory, que es el que pensábamos que debería haber dado ese discurso, porque de hecho lo venía haciendo. O sea, si nos remontamos al primer capítulo, él, o sea, para mí, yo me sentía más identificado con Gregory porque era más bien el agente del caos, ¿no? Entonces, digamos, me gusta cuando, sobre todo en las obras, cuando hay estos agentes que son disruptivos, ¿no? Entonces, lo sentía a él en ese sentido. Y ahora verlo como del otro lado es como que un poco me decepciona, él como, digamos, dentro de la narrativa me decepciona que como que se haya dejado apaciguar por eso, ¿no? Lo pone a Syme como en una jerarquía de personaje, como que él es el que está en control. Eso, o sea, estoy hablando desde la narrativa, ¿no? O sea, me siento un poco como que, vamos, Gregory, o sea, ¿dónde te quedaste, no? Entonces, me hizo pensar eso. Entonces dije, o sea, quiero que me des realmente donde estabas, ¿no? Entonces, no sé si después vaya a haber justicia para Gregory en la obra y después vamos a ver que otra vez, porque me gustó, digamos, el hecho de que se estén girando las cosas. Como decíamos, el tema del plot twist, de que esté habiendo estos giros, o sea, me gusta mucho ese dispositivo, me ha gustado siempre en el cine también, desde que hemos visto muchas películas como Los Otros o el quinto o el sexto sentido, todas esas donde juegan con ese artificio. Entonces me parece y como que quiero ver si algo pasa en ese nivel, porque bueno, ahorita ya se develaron un poquito las cartas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se me viene un poquito a la mente. Gracias, también. No, muy interesante también tu comentario. Con esto de los otros, como cogiendo el último que decías, claro, el plot twist se refleja sobre todo al final de la película, ¿no? Al final de la película es como que ¡prua! Todo cambia y va a pasar lo mismo acá, lo cual, por eso les digo, quédense hasta el final, porque al final, bueno, en fin, no adelanto más. Dos cosas de lo que decías que me llamó la atención. El artificio de la palabra, ¿no? Qué importante, como tú dices cómo la palabra va modulando realidades, ¿no? Va creando realidades. La oratoria, decía él, ¿no? Como tú dices, con capacidad de convencimiento, siendo que no sabemos si es la identidad real del sujeto. Ahí entra la crisis, ¿no? ¿Desde dónde está hablándose un discurso? Y lo otro, esto de toda la intelectualidad, los discursos intelectuales, simplemente darles como dato, no nos olvidemos que estamos en una época muy marcada también por la lógica, por el materialismo, como le decía, por el positivismo. La literatura un poco va tomando de estas partes y todos los relatos de detectivesco de policías un poco toman esa lógica del intelectual que piensa y trata de descubrir algo, ¿no? Chesterton se marca dentro también de este mundo que está girando en torno a la lógica, a la razón, al predominio del ser humano como ser capaz de pensar. Esta frase de Chesterton de que uno entra a la iglesia y para entrar a la iglesia se quita el sombrero, no la cabeza, refleja eso, ¿no? Entonces estamos en una narrativa, no solamente en Chesterton, sino con otro tipo de escritores que viven esta lógica del discurso. Nada más, pero gracias, Damián. Yo también estoy a la expectativa porque Gregory en el fondo uno dice, pero se dejó entonces embaucar por el discurso de Sain, ¿no? Parecería que terminó embaucado él. Interesante. Jorge, terminamos contigo. Ya, si es que ningún compañero más, por favor, si no yo me... No, adelante. No, ya, no, coincido plenamente con ustedes y con Damián, ¿no? El hecho de que, digamos, Sainz demuestre un conocimiento excelente del anarquismo. Ahora, esto es especulando, ¿no? Me imagino que Chesterton habrá ensayado, ¿qué tal si lo hago hablar, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Del anarquismo, ¿no? ¿Cómo hubiera quedado la historia? ¿No? ¿Qué hubiera dicho Syme, ¿no? Si se hubiera encontrado que el otro da un discurso incendiario, ¿no? Por un lado. Y por otro, la diferencia de los detectives, ¿no? Comparado con otras novelas, otras series, otras películas de otros países, ¿no? Esos detectives son muy eruditos, ¿no? Son muy preparados,
hasta poeta, ¿no? Entonces, interesante es como también tratar de levantar ese nivel, ¿no? De los investigadores, ¿no? ¿no? Que ya se ve en otras obras, por supuesto, de autores ingleses, pero a mí me pareció eso también muy, muy interesante. Nada Interesante, más. sí. Sí, no hay que perder de vista que son poetas, ¿no? Que la narrativa comienza diciendo que son ambos poetas, ¿no? Syme y Gregory. Y la discusión comenzó como poetas, ¿no? Y eso va a mantenerse en la narrativa y después lo vamos a seguir viendo, pero gracias, Jorge, es muy interesante, sí. Realmente, si no han leído a Sherlock Holmes, léanlo. Va a ayudar un poco que puedan hacer una comparación. Además, que también leerlo es apasionante. Así que bueno. Nos encontramos en la sala grande para despedirnos, amigos. Muchas gracias por la lectura y Gracias. también por los comentarios. Ya nos vemos en la sala grande para despedirnos en un ratito. Ahí nos vemos.